Es un honor para nosotros presentarles las conferencias dadas en el Congreso Mundial de Mujeres Líderes, donde vimos a mujeres creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios. Este evento une a algunas de las mentes femeninas más influyentes y visionarias de nuestro tiempo, con el fin de compartir conocimientos, experiencias y liderazgo que inspiran cambio y progreso. Este congreso es posible gracias al impulso de Entre Líderes Business Strategy School, el Congreso Mundial de Líderes y el Congreso Mundial de Escritores Líderes. Ahora, sin más preámbulo, les invitamos a sumergirse en este viaje de conocimiento y transformación. Hola, mi nombre es Marta Hernández, consultora política, doctoranda y magíster en ciencias políticas. En esta oportunidad vamos a hablar de la industria de la consultoría política. Para ello, en principio, deseo agradecer a todo el equipo creativo de Entre Líderes, a la doctora Rosalind Cabrales y al Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Bien, mi conferencia, mi charla, mi especialidad está enmarcada en el eje de la política. Y vamos a hablar de la industria de la consultoría política y también del rol de la mujer en esta industria o en este negocio de la consultoría política. Iniciar diciendo que desde la industria de la consultoría política lo que hacemos es un trabajo de asesoría, de consultoría tras bambalinas, que puede ser un trabajo directo o una asesoría externa. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es preparar a los candidatos políticos porque hay dos grandes ejes, aparte de los subtemas que hay. Uno es campañas electorales y el otro es la comunicación gubernamental o comunicación de gobierno, que es cuando ya se ha ganado la campaña. Entonces, si hablamos de la primera parte, que es la campaña electoral, hay campañas obviamente ejecutivas, hay campañas legislativas, y en este sentido he tenido la oportunidad de trabajar en campañas presidenciales y en campañas legislativas en Francia y en campañas presidenciales en Ecuador. Basada en esta experiencia, pues contarle un poco a toda la audiencia, a todas las mujeres líderes, a todos los líderes de Iberoamérica, mi experiencia, ¿no? Yo llevo 25 años en la industria de la consultoría política, como también he sido directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y he tenido la oportunidad de editar varios libros de la industria de la consultoría política. En esta oportunidad también, gracias a la doctora Rosalind Cabrales y a Entre Líderes, hago parte de la colección de libros Mujeres creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios. Mi artículo, digamos, aparece en el volumen 2. Los 3 volúmenes que lanzamos fueron bestseller en todas sus categorías y en esta oportunidad les quiero compartir esa experiencia y de lo que hablé en el 5º Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Hablando de las campañas electorales, cuando nosotros queremos asesorar a un candidato, digamos que la manera más responsable de asesorar al candidato, en principio, es levantar un diagnóstico, levantar una investigación a profundidad, para hacerlo de manera muy responsable y muy profesional, es decir, para saber si ese candidato tiene las posibilidades de ganar la elección, tiene las posibilidades de correr una campaña política. Entonces, en ese sentido, no hay que apresurarse, digamos, a lanzar una campaña o a lanzar un candidato, sino que hay que hacer previamente una investigación a profundidad del candidato. Puede ser una investigación cualitativa o cuantitativa. Recordemos que la investigación cualitativa no tiene que ver con esas cualidades del candidato y para eso se utiliza entrevistas a profundidad, historias de vida, trabajo etnográfico, grupos focales, método de la observación, mucho trabajo etnográfico, mucho trabajo en territorio, ¿no? Y se compara ese candidato con otros posibles candidatos para ver cómo rankea de él, tanto en redes sociales como en intención de voto o en conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Porque hay candidatos que ya están inmersos en la vida política y lo que quieren hacer
es como surgir de categoría en el mundo de la política. Mientras que hay otros que quieren ingresar, entonces hay que darlos primero a conocer, hay que posicionarlos, hay que hacerlos visibles, hay que capacitarlos en entrenamiento para medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hace como toda esa investigación para obtener un diagnóstico de esa candidatura. Y ahí hay que tomar varias definiciones, ¿no? Hay que ver la otra parte que es la investigación cuantitativa, ¿no? La que tiene que ver con números, con encuestas. ¿Cuántos ciudadanos lo conocen? ¿En cuántas poblaciones es conocido? ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuánta intención de voto de repente hay por él? Todo lo que tenga que ver con las encuestas. Entonces luego sí se cruza porque no solo nos podemos quedar ni con la investigación cualitativa únicamente, ni con la investigación cuantitativa, sino que hay que hacer unos cruces importantes porque lo que no, los resultados que no nos da la investigación cualitativa no los da la cuantitativa y así. Entonces, en ese sentido, ahí ya se plantea un informe de cómo estaría ese candidato, de si hay que posicionarlo en principio, si es conocido, si no es conocido. Y el segundo paso, pues ya es hacer lo que se tiene que ver con la brújula estratégica que llaman o con la columna vertebral de la campaña, ¿no? Con el ADN de esa campaña, es la estructuración de las primeras líneas, del primer enfoque, de cómo vamos a avanzar con ese candidato. Y allí se gestiona lo que es el arquetipo. Hay distintos arqueotipos, ¿no? Como puede ser el del héroe. Entonces, con base en lo que los resultados que nos da la investigación, construimos el arquetipo, que pueden ser varios arquetipos. Y eso va directamente relacionado con el candidato. ¿Por qué? Porque los candidatos, como dice el consultor político Daniel Iboscus en su libro La matriz política, el candidato se construye. Los candidatos no nacen, sino que se construyen. No se construyen como un producto comercial, como una Coca-Cola. Se construyen basados en los valores de ese candidato y en las causas que abraza. El gran problema que tenemos en Latinoamérica es que estamos escasos en la vida contemporánea de líderes auténticos. Es decir, a través de los años se han ido diluyendo estos líderes auténticos que había hace 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez cuesta más encontrar estos líderes auténticos o formarlos, que tengan que ver directamente con las causas que abrazan. Y para ello, entre mejor formado esté el candidato o la candidata, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones políticas de nuestros países no dicen que un candidato para ser elegido o para ser presidente, alcalde, gobernador de un territorio deba tener ni universidad, ni especialización, ni maestría, ni doctorado. Es decir, no dice que tenga que tener una formación superior. Lo que la Constitución dice es que el candidato debe ser nacional de ese país, ¿no? Tener la nacionalidad. En ese sentido, para nosotros desde la industria de la consultoría política, obviamente sí consideramos, y en la profesionalización de la política, sí consideramos muy y extremadamente importante que el candidato tenga una formación importante. Entre más formado esté el candidato, entre más idiomas hable, entre más temas conozca de políticas públicas, de gobierno, de gobernanza y de la vida política misma, pues obviamente hay más facilidades de trabajar con ese candidato, de que se puedan entender las ideas, los conceptos, y también facilita aún más la vocería de ese candidato, los discursos de ese candidato, la puesta en escena del candidato y la preparación de un entrenamiento para medios, ¿no? O de poder enfrentar una entrevista televisiva o un debate en este sentido, ¿no? Entonces sí es muy importante apelar a la profesionalización de la industria de la consultoría política, que los políticos se preparen, que se preparen sus equipos de trabajo y que una vez constituidos ya los equipos de trabajo se contrate a los mejores. ¿Por qué? Porque hace 20, 30 años teníamos la industria de una manera más escasa, es decir, que un solo asesor o dos asesores, que eran los grandes gurús del momento, asistían al candidato, ¿no? O eran sus asesores principales y no había mayor equipo de trabajo o mayor especialidad. De hace 20 años para acá,
que ha ido creciendo la industria de la consultoría política, se han ido contratando especialistas en cada uno de los temas. Y en esto que nosotros apelamos a la profesionalización de la consultoría política, de la industria de la política, pues también los candidatos, tanto como sus equipos de trabajo, se han ido preparando significativamente y se han ido especializando. Es decir, acá para hacer un trabajo profesional, decimos no a los toderos, no a esas personas que hacen de todo, sino que se contratan a los mejores especialistas en cada una de las áreas. Entonces, las subáreas de una campaña son muchísimas. Está todo el trabajo de la estrategia digital, del trabajo en redes, que tiene que ver directamente con el trabajo que hace el candidato en territorio. En ese sentido, el territorio es súper importante porque sin territorio no hay estrategia digital. Es decir, en la estrategia digital, en todas las redes sociales, se multiplica, se visualiza, se difunde lo que hace el candidato en el territorio. Entonces es muy importante el territorio. Recordemos que siguen votando seres humanos, que hay diferencias de campañas en países donde el voto es obligatorio a donde en países donde el voto no es obligatorio. Por ejemplo, en Francia, en Colombia, el voto no es obligatorio porque es considerado como un derecho más que como un deber, mientras que en Ecuador, en Argentina, el voto es obligatorio porque es considerado un deber. Entonces, asimismo, hemos visto que hay diferencias de exigencias de los ciudadanos. Donde el voto es obligatorio, hay obviamente mayor participación ciudadana, más conciencia política y los ciudadanos le exigen más a los candidatos, a las campañas, a los planes de gobierno. Exigen la presencia del candidato en territorio para que les expliquen esos planes, programas y proyectos del candidato. Ahora bien, las candidaturas pueden ser por un partido político, en alianza con un partido político, por un movimiento social o por recolección de firmas, que es de manera independiente, ¿no? Cuando un candidato dice voy por recolección de firmas, va de manera independiente y cada país pues le exige la cantidad de firmas que se deba tener para el cargo al que va a ser elegido. Ahora bien, la participación de la mujer ha sido muy importante en la política. Hay países nuestros en Latinoamérica que aún de repente no están preparados para tener una mujer en la presidencia, pero sí se han animado desde hace varios años. Argentina, Chile, Brasil, ahora México. Entonces vamos a ver en las próximas elecciones si se siguen animando los ciudadanos a elegir una mujer para la presidencia, como es el caso de las próximas elecciones en Colombia, que nunca ha tenido una mujer en la presidencia, y vemos que para las próximas elecciones presidenciales hay bastantes mujeres que están postuladas y que han, digamos, lanzado, que están lanzando por estos días su precandidatura. Y asimismo, varios países que llegan a este momento de la historia sin tener una mujer en el poder. Y en ese sentido hay que tener en cuenta el tema de la violencia, ¿no? Más allá de la violencia física, es toda esta violencia que hay también hacia la mujer en el poder, ¿no? La violencia sutil, que pues en algunos países le llaman violencia sutil, como en Francia, en otros países le llaman violencia vicaria, como en el Ecuador, y cada país le tiene un nombre diferente, pero digamos que las características son las mismas de esa violencia. Entonces, desde la industria de la consultoría política, nosotros hacemos un llamado a que no todo vale, ¿no? Hacemos un llamado a la ética, a la profesionalización, a la moral, al respecto de la integridad de los candidatos, de su vida, de la de su familia, y obviamente un candidato antes de lanzarse al ruedo debe tener esa conversación con su familia. Si la familia está dispuesta a hacer esos sacrificios de tener a su familiar, a su madre o a su padre, o a su esposa o a sus hijos en campaña permanente, en esa ausencia que hay por el trabajo que implica una campaña política, el desplazamiento a territorio, el estar viajando a territorio, que eso implica pues unos sacrificios también familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, el candidato debe rodearse de gente muy bien preparada, de gente especialista en cada uno de los temas y de armar esos grupos, tanto en territorio como para redes, como todo el tema comunicacional, que es una gran área, ¿no?
Es muy importante que todo lo que haga el candidato lo comunique, porque lo que no se comunica es como si no se hubiera hecho. Entonces es muy importante todo el tiempo estar comunicando en qué está el candidato, ¿no? Dónde está, con quién hizo alianzas. Las alianzas son muy importantes. Recordemos que últimamente los candidatos no la conciencia de que solo no llegan al poder, que fue el caso de Lula Brasil, de Ignacio Lula da Silva en Brasil en la última elección presidencial, donde él hizo un acuerdo, una alianza de su fórmula vicepresidencial que fuera de la derecha, porque sabía que solo con su fuerza política de izquierda no llegaba al poder. Así es como él llega al poder, haciendo una alianza muy importante. Y asimismo todos los candidatos, por ejemplo en México, los partidos políticos, el PRI y el PAN, tuvieron que hacer alianzas para tener fuerza para poder competir con los candidatos de Morena, con los candidatos más fuertes, con los candidatos por los que los ciudadanos están votando, que es el partido Morena, que es el que está ahora en el poder, ¿no? Y en las elecciones anteriores. Entonces, estos partidos políticos históricos como el PRI y el PAN han tenido que unirse históricamente, donde siempre han sido opositores, para tener esa fuerza y que sus candidatos tengan una participación importante y no perder los registros de los movimientos o de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, son muy importantes las alianzas. Hay que tener en cuenta y con mucha delicadeza con quién se hacen alianzas, porque lo que se prometa en esas alianzas, pues obviamente luego se deben cumplir todas esas promesas que se hicieron en las alianzas para que cuando se llegue al poder, las alianzas no se rompan. Ahora bien, el día D es muy importante, el día de las elecciones, hay que tener un presupuesto importante, las campañas políticas son muy costosas y el gerente de campaña tiene que tener mucho cuidado con los topes de la campaña, con saber de dónde ingresan todos los dineros y las donaciones a esa campaña, porque vale la pena en este punto recordar que el gerente de campaña es el que firma la cuenta en el banco donde van a ingresar los recursos de la campaña y es el que judicialmente y jurídicamente es el que primero responde ante la justicia por si se pasaron los topes de la campaña o por si entraron dineros ilícitos a la campaña, debe responder y debe saber todas las donaciones que entraron a la campaña, de dónde provienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un papel muy importante el de gerente de campaña y hemos notado que en los países de Iberoamérica, cuando hemos tenido reuniones de campaña, notamos que los ciudadanos o que las personas confunden los cargos. El cargo de un estratega, que es la cabeza principal, es el que coordina todo, el que da el visto bueno de todo, el que hace la estructura general y hace un seguimiento con sus consultores, colaboradores de apoyo, en que eso se cumple en cada una de las áreas, en cada uno de los equipos de trabajo y en el territorio. Entonces, en ese sentido, los equipos son bastante grandes. Está todo lo que tiene que ver con el equipo creativo de realización de contenidos. Se necesitan muchos sociólogos, muchos politólogos, muchos filósofos, antropólogos. Es decir, si se quiere hacer un trabajo real, consciente, profesional, hay muchas áreas del saber que intervienen en una asesoría política, en una industria de la consultoría política. Entonces nosotros apelamos siempre a la profesionalización, a la ética, a que no todo vale, a hacer un trabajo consciente, un trabajo con el que el candidato y su equipo de campaña también se sientan cómodos, se sientan representados y no se sientan haciendo cosas de las cuales no comparten, ¿no? Y ahí es donde juega un papel muy importante las redes sociales, sobre todo el TikTok. Recordemos que TikTok es una de las principales redes sociales utilizadas en campaña y más vistas en varios países, como en Colombia, en México, en Ecuador. Entonces allí hay que hacer campaña puntualmente. Recordemos que hay muchos medios masivos de comunicación que están en TikTok, pero pues obviamente no es poner al candidato a hacer el ridículo, ni a bailar, ni a subirse a un trending topic, sino que es una forma más creativa de presentar un problema, por ejemplo, de macroeconomía, de bajarlo a un lenguaje del ciudadano, a que lo entiendan los jóvenes, a que lo entiendan los nuevos votantes, a que lo entiendan personas de todas las áreas del saber, el ciudadano del común. Es tener esos equipos creativos
preparados para bajar esos temas técnicos especializados en cada uno de los planes, programas y proyectos de gobierno al público en general. Y una vez, pues obviamente se obtiene el triunfo, la noche del triunfo es muy importante porque la comunicación gubernamental y la gobernanza inicia con ese discurso del candidato ganador. Ahora bien, la comunicación gubernamental, que es el otro tema de campaña, la comunicación gubernamental es otra gran área del saber, que es ayudar a los legisladores, a los diputados, a los senadores, a los alcaldes, a los presidentes, a tener un buen gobierno, a tener un gobierno abierto, a tener un gobierno transparente, a rendirle cuentas a los ciudadanos. También cuando son legisladores, en la comunicación les asesoramos en sus planes, sus programas, sus proyectos, su rendición de cuentas, a redactar políticas públicas, a hacerle evaluación, seguimiento a esas políticas públicas y a la implementación de esas políticas públicas ya en el gobierno. ¿Y qué mejor para un candidato que quiere surgir en la vida política? ¿Qué mejor bandera de campaña? ¿Qué mejor plan, programa de gobierno que su gestión? La gestión que ha tenido en la alcaldía, en la gobernación, en la prefectura. ¿Qué mejor que su gestión para poder ascender al cargo que quiere, al próximo cargo para el cual se quiere postular y hacer campaña? Todo esto siempre y cuando en beneficio de los ciudadanos. Recordemos que nos damos a los ciudadanos que depositan en los candidatos y en las campañas su voto de confianza. Y en este sentido no hay que tenerle miedo a los problemas, porque los gobernantes, los candidatos son elegidos para resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso, una muy buena gestión, es un gobernante y un equipo de campaña, un equipo de gobierno que sabe resolver los problemas de los ciudadanos en gestión, que sabe mostrar su gestión, que sabe rendir cuentas a los ciudadanos y que sabe ejecutar los presupuestos, ¿no? Ni excederse, que tenga deudas ese gobierno, ni tampoco no ejecutar los presupuestos. Entonces, en ese sentido, hemos ido creciendo en la industria de la consultoría política desde la academia, organizando cumbres mundiales de comunicación política que hacemos cada 6 meses en un país diferente, publicando colecciones de libros de la industria de la consultoría política. Y en ese sentido, pues hacerles la invitación siempre a participar, a estar muy atentos, a estar muy activos, a estar muy proactivos con los candidatos, con los ciudadanos. Finalmente, invitarlos a nuestra próxima cumbre mundial de comunicación política que vamos a realizar en Colombia, en la ciudad Cartagena de Indias. Allí vamos a estar el 24, 25 y 26 de septiembre. Los esperamos. Se pueden inscribir con el código promocional que da doble descuento de promoción, Oficina BA. Desde la industria de la consultoría política seguimos trabajando arduamente cada día en la construcción de sociedades más justas, libres, democráticas y en paz. Buen día. Esperamos que estas conferencias hayan sido tan enriquecedoras para ustedes como lo han sido para nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal para continuar explorando y siendo parte de conversaciones tan poderosas como estas. Este movimiento global es una realidad gracias al compromiso de Entre Líderes Business Strategy School, el Congreso Mundial de Líderes y el Congreso Mundial de Escritores. Un agradecimiento especial a la doctora Rosalind Cabrales por su visión y dedicación. Nos vemos en la próxima conferencia.